Queridas amigas, Shabbat Shalom. Hoy nos corresponde hablar de la Parashat Yitro. Les mando un saludo para todas, un fuerte abrazo desde aquí de California para todas mis amigas y hablemos entonces de qué se trata esta Parashat Yitro. ¿Quién era Yitro? Bueno, para empezar, quiero hacerles saber que voy a estar compartiendo y hablando del libro del pequeño Midrash. Me gusta compartir de este libro. Siento que está muy claro y me gusta compartirlo. Entonces, hablemos de qué se trata y quién era Yitro. Pues, mis amigas, al pie del Har Sinai, los judíos temblaban de miedo. Había llegado el momento de la entrega de la Torá, pues estaban todos muy nerviosos, estaban tan emocionados esperando el gran momento de la entrega de la Torá. Fue un momento muy especial para todos en aquellos tiempos. Entonces, todas las criaturas guardaron silencio y la tierra se sacudió. La tierra se sacudió y el océano se congeló. Mis amigas, qué importante y qué maravilloso fue esos grandes milagros, esos grandes sucesos de poder escuchar la voz directamente de nuestro amado Hashem, el creador del universo. El Har Sinai se incendiaba, el fuego se elevaba al cielo. Entonces se escuchó la poderosa voz de Hashem. El aroma de dulces especias llenó el mundo. Toda nuestra nación escuchó y vio cómo Él nos dio la Torá, su preciosa ley. Agradecemos a Hashem, nuestro Creador, el que nos haya liberado de Egipto y ahogado a los egipcios en el mar, porque allí, hazte cuenta, o éramos nosotros los judíos o eran los egipcios. Y Baruch Hashem, vimos milagros y prodigios. Entonces, esos milagros no fueron de ninguna manera insignificantes. Pero lo que más le agradecemos a Hashem, nuestro Creador, y nos regocijamos es por habernos entregado la Torá. Y bueno, entonces, hablemos un poco más entonces y nos vamos a introducir acerca de quién fue Yitro. Como la Parashat lo nombra, entonces recordarán de la Parashat Shemot que Moshe había llevado a su mujer Zipora, y el abuelo de los hijos de Moshe. La esposa y los hijos de Moshe estaban a salvo en Miriam. Donde el faraón no podía hacerles daño, ellos estaban y se encontraban a salvo en ese lugar. Ahora el ejército del faraón se había hundido y Bené Israel estaba en el desierto con Moshe. El suegro de Moshe, Yitro, había escuchado acerca de los grandes milagros hechos por Hashem, nuestro Creador, Boré Olam. La separación del Yam Suf, que fue la separación del mar cuando pasaron seco, y la batalla contra Amalek. Y decidió viajar para unirse a Bené Israel y convertirse al judaísmo. Los milagros que Hashem había hecho por Bené Israel lo convencieron de que Hashem, nuestro Creador, es el verdadero y el único Elohim a quien servimos y a quien sirve el pueblo judío, nosotros los hebreos. Yitro, estamos hablando de el yerno del suegro de Moshe.
Pues Yitro llevó consigo a la esposa de Moshe, como hablamos, Zipora, y a sus 2 hijos, Gershón y Eliezer, de manera que pudieran unirse al pueblo judío. Cuando Yitro llegó hasta fuera del campamento de Bené Israel, no pudo entrar a causa de las nubes de Hashem que rodeaban el campamento. Yitro envió un mensajero a Moshe con lo siguiente mensaje: yo, tu suegro Yitro, he venido para convertirme en un ger, he venido para convertirme al judaísmo. Tu esposa y tus 2 hijos están conmigo. Moshe le contó a Yitro los detalles de todos los milagros que Hashem había hecho por Bené Israel. Yitro se regocijó de que Hashem hubiera salvado a los judíos del faraón y decidió hacerse Brit Milá, ¿sí?, la circuncisión, y convertirse en ese preciso instante en un ger, en un judío. Moshe dispuso entonces una comida para recibir a su suegro y él mismo le sirvió a todo el pueblo. Y vemos entonces que más adelante Yitro observaba lo que Moshe hacía todos los días. Moshe estaba sumamente ocupado. Entonces Yitro, su suegro, le dijo a Moshe: es demasiado cansador para ti ver tanta gente todos los días. La gente también está cansada, pues tiene que aguardar muchas horas para hablar contigo. ¿Por qué no designas como jueces también a los 70 sekenim? Podrían ser los jueces supremos. Entonces designa muchos otros jueces menores por debajo de ellos. La gente vendrá a ver a los jueces en busca de juicio y enseñanza. Te consultará solo en relación con los casos que son demasiado difíciles de resolver. Ve y pregúntale a Hashem si está de acuerdo con mi plan. Entonces Moshe vio que Yitro tenía razón y le dijo: seguiré tu sugerencia y le preguntaré a Hashem, mi creador, a ver qué es lo que él dice y lo que me sugiere. Si él está de acuerdo, entonces si debo designar muchos jueces para ayudarme. Entonces le respondió a su suegro. Cuando Moshe le preguntó a Hashem, él aprobó la sugerencia de Yitro y Moshe la puso en práctica. Y vemos entonces, mis amigas, como el primer día del mes de Sivan, los Bené Israel llegaron al desierto del Sinai. Todos estaban muy emocionados y felices. Sabían que en unos pocos días recibirían la Torá. Muchos judíos habían peleado antes, pero ahora todos volvieron a hacerse amigos. Ese día la gente descansó, pues estaba cansada por el viaje. Y vemos entonces qué fue lo que pasó en el segundo día. El segundo día de Sivan, temprano por la mañana, Moshe subió al Har Sinai, al monte. Allí Hashem le habló, le informó: anuncia al mundo como mi pueblo especial. Le dijo: anuncia a Bené Israel que los he elegido de entre todas las naciones del mundo como mi pueblo especial. Y pregúntale si está dispuesto a aceptar mi Torá y a ser un pueblo kadosh, un pueblo apartado que observará mis mandamientos. Explícale también que si algún día dejan de guardar mis mandamientos, mis mitzvot, he de castigarlos.
Moshe descendió del Har Sinai y le preguntó a los Sequenim, le preguntó a todo el pueblo, ¿queréis aceptar la Torá de Hashem, nuestro Creador? Y antes de que los Sequenim, antes de que el pueblo pudieran responder, todos los judíos exclamaron jubilosamente, haremos todo lo que nos indique Hashem, nuestro Creador. Moshe anunció, todos vosotros escucharéis la voz de Hashem llamándome. Él me transmitirá la Torá y yo os la transmitiré a ustedes. El pueblo se sintió consternado y dijo, Moshe Rabbeinu, queremos escuchar la Torá del propio Hashem, nuestro Creador. Ansiamos escuchar su voz. Y entonces, el 3 de Sivan, por la mañana, Moshe regresó al Har Sinai para dar a Hashem la respuesta de Bené Israel. Dijo, los judíos convienen en aceptar la Torá, pero desean intensamente que tú les hables directamente. Entonces Hashem respondió, haré lo que pidieron. 4 de Sivan, veamos qué fue lo que pasó, lo que sucedió el 4 de Sivan. Hashem, nuestro Creador, instruyó a Moshe, traza un límite alrededor de la montaña y ordena a la gente no cruzar ese límite durante el tiempo que mi Shejinah, que mi divinidad, repose sobre el Har Sinai, pues la montaña será Kadosh, la montaña será apartada. Y para escuchar mi voz, Bené Israel debe prepararse, debe sumergirse junto con su ropa en una midvá, ¿sí? Y después de 3 días de preparación, Bené Israel estará listo para que yo les hable. Y así fue como Hashem le ordenó a Moshe para que le diga a todo su pueblo Israel. El 5 de Sivan, ¿qué fue lo que pasó el 5 de Sivan? La Torá no nos dice aquí qué sucedió. Este relato se encuentra al final de la parashá Mishpatim. Entonces, eso lo miramos en otra parashá que es la de Mishpatim. Veamos entonces, el día que Hashem nos entregó la Torá fue un Shabbat, mis amigas. Fue el 6 de Sivan del año 2448. Qué importante, qué maravilloso. Había llovido sobre el Har Sinai durante la noche para limpiar la montaña y refrescar el aire. Entonces, hasta Hashem propio limpió el lugar, limpió el monte Sinai, donde iba a ser entregada la Torá para todos nosotros, su pueblo amado, sí, su pueblo escogido. ¿Por qué? Por el hecho de haberle preguntado si quiere su Torá. ¿Y qué dijeron? Dijeron el pueblo judío, haremos lo que tú nos digas. Vamos a hacer lo que nos diga Hashem. Y por la mañana, Moshe condujo a Bené Israel al Har Sinai hasta el límite que no podía franquear, y fueron recibidos por un fuerte trueno y relámpago. La montaña se estaba incendiando y despedía humo cual un horno. Escucharon el sonido de un shofar, ¿sí? Escucharon el sonido de un shofar que fue hacia más y más fuerte hasta llegar a una intensidad, tal que apenas podían soportarlo. Imaginan cómo ha de haber sido de sorprendente, tan maravilloso en aquel tiempo, escuchar un sonido de shofar que todo mundo lo pudo escuchar. Dice la Torá que no hubo nadie en que no lo escuchara. Todo mundo estuvo atento al sonido de ese shofar. Se escuchó por todo el mundo. Los Bené Israel sabían que pronto escucharían hablar a
al propio Hashem, nuestro Creador. ¿Se imaginan qué maravilloso? Cómo estaban de emocionados esperando escuchar la voz de nuestro propio amado Hashem, Boré Olam. Y fueron retrocediendo. Pero veamos entonces cómo podrían soportar la voz de Hashem. Fueron retrocediendo cada vez más. Moshe calmó a todos y le dijo: tranquilos, tranquilos, acercaos hasta la línea de límite. Hashem tomó entonces al Har Sinai y la sostuvo sobre las cabezas de Bené Israel. El Har Sinai se volvió transparente, cual el cristal quedó suspendido sobre los Bené Israel, y estos pudieron ver a través de él. Todos los cielos se abrieron y Hashem, nuestro Creador, les mostró que no había allí nada con excepción de él. Escucharon que Hashem les decía: o aceptáis la Torá de mí, o seréis todos sepultados ahí. Los Bené Israel se sintieron tan atemorizados que rompieron en llanto, hicieron teshuvá, se arrepintieron por todos los pecados que habían cometido y exclamaron al unísono: todo lo que Hashem nos diga, lo haremos. Y antes de que Hashem comenzara a hablar, curó a todos los enfermos entre Bené Israel. Muchos judíos habían quedado lisiados de una mano o de un pie a causa del pesado trabajo de Egipto. Algunos judíos adolecían de otras enfermedades y Hashem envió a sus ángeles, a sus malachs, para curar a todo el pueblo y para que cada judío estuviera en perfecto estado y cada uno de sus miembros y órganos funcionara a la perfección. Llegó entonces el gran momento en que Hashem habló directamente a Bené Israel. La voz de Hashem era tan abrumadora que el cielo y la tierra temblaron, los lagos y los ríos invirtieron su curso y los árboles cayeron y se rompieron. Hashem dijo los 10 dibrots, los 10 mandamientos, los pronunció todos al mismo tiempo, de modo que Bené Israel los escuchó, pero no pudo comprenderlos. Y luego Hashem repitió lentamente el primer mandamiento, de modo que los Bené Israel lo comprendieron. Cuando los judíos escucharon la voz de Hashem, se sintieron como si hubieran sido besados por Hashem. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Estaban tan embargados por el júbilo que sus almas abandonaron sus cuerpos y todos cayeron muertos. Pero Hashem hizo un milagro y los revivió. Luego Hashem dijo el segundo mandamiento. Una vez más los Bené Israel se sintieron tan maravillosamente emocionados y dichosos al escuchar la voz de Hashem que sus almas abandonaron sus cuerpos. ¡Wow! Hashem volvió a hacer un milagro y todos revivieron. Pero los Bené Israel tenían miedo de arriesgarse por tercera vez y pidieron pues a Moshe: por favor, háblanos tú en lugar de Hashem. Nos resulta demasiado difícil tolerar la emoción de escuchar la voz de Hashem. Tenemos miedo, Moshe, por favor. Entonces, tenemos miedo de volver a morir. Hashem aceptó. Él le transmitió a Moshe los otros 8 mandamientos y Moshe se los repitió a Bené Israel. Y bueno, hasta aquí, mis queridas amigas, voy a dejar y continuaré en el próximo video la continuación de esta parashá
Entonces nos vemos, Besá Hashem, si Hashem me permite, para la próxima. Les mando un beso y un abrazo para todas y nos vemos en el siguiente video. Shabbat Shalom.